Los Inmortales Podcast. Esto solamente entre amigos, sin filtro y con mucho humor. Con bromas, groserías y no para oídos sensibles. Así que si te ofendes fácil, esto definitivamente no es para ti. Ven y diviértete con nosotros. Los Inmortales Podcast. Trascender. Tener acciones las cuales hacen que vivamos en el corazón de mucha gente, ya sea por alguna experiencia, por una enseñanza, por suerte, por amor. ¿Qué significa ser inmortales? Bienvenidos a este podcast. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les va el día de hoy? Buenas noches, inmortales. ¿Cómo están? Es un buen tema. Vamos a hablar de los inmortales. Así es. ¿Cómo se es inmortal? ¿Quiénes son inmortales? ¿Es correcto? Sí, ¿por qué consideramos que hay personajes que son inmortales? Excelente. A mí me llegó el memo anoche y por eso estaba yo en la duda. ¿Cómo están, hermanos inmortales? Pues yo no conozco ese tal Memo, pero pues, Es el portero de la selección, creo. El inmortal. es otro inmortal. Es otro inmortal. 6 mundiales ya va a ser. Bueno, ya. ¿Qué más tenemos? Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Pues va a ser un tema bastante interesante. Va a estar por qué es que se llaman inmortales, quiénes se ganan el título de inmortales, porque pues el título se gana, no se pide. ¿No se pide? No se pide. Tú sí pediste ser inmortal. Bueno, sí. Bueno, yo recuerdo. Entonces, yo quiero participar. Yo también quiero. Mis estimados amigos inmortales, que tengan una excelente tarde, noche, día. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a tocar un tema muy importante, trascendental. Y yo no sé quién es ese Memo que dejó bien contento a my friend, ni quién le haya ganado tantas copas, pero bueno, yo nunca tuve comunicado, mejor dicho. Pero sí está muy interesante la charla del día de hoy. Vamos a ver de qué se trata esto de ser inmortal. Pues mira, siendo a un lado el hecho de que anoche fue Memo a visitar a my friend, vamos a hablar de aquellas personas, ya sea familiares, amigos, incluso estrellas de cine o gente que jamás conocimos en la vida real, porque ya trascendieron, y sin embargo sigue su legado. Esas personas que nosotros llamamos o consideramos en el colectivo como inmortales. Pero para fines del podcast deberíamos ver qué opinamos cada quien o a quién le llamamos inmortal y por qué. ¿Así funciona el podcast? Digo, yo diría Es para que él la puso el gente- tema, por eso. No, Ah, el ok. tema lo puso Maquiavelo. Para que, Bueno, cada quien hace con su tema lo que quiera, ¿no? Sí, claro. pero es tu tema. Y nosotros hacemos de él lo que queremos. Claro. Pues sí, mira, la idea salió porque algunas personas se acercaron en las redes sociales o personalmente decimos, bueno, ¿y por qué inmortales? Y pues fue una pregunta bastante acertada de por qué el podcast se llamó Inmortales. Y desde nuestro punto de vista es porque como grupo de amigos, así nos hacemos llamar nosotros. Por el hecho de que hemos vivido muchísimas experiencias que no todas las amistades podrían soportar. Hemos vivido historias bastante trascendentales que nos han marcado y que nos han hecho una hermandad y que ninguno de los cuatro se ha rajado, ¿no? Entonces, de ahí viene el hecho de que nos consideramos inmortales hablando meramente en el sentido de la amistad que tenemos entre nosotros. Canijo. Estaba fuerte el Va a estar muy profundo este tema. denso. Vamos a darle sabor. Adelante, Fusi. Claro. Pues sí, inmortal. Yo creo que viene del hecho de que qué es lo que has hecho, qué tipo de situaciones has estado con tus amigos, con tus compadres, qué tan fiel, qué tan leal, qué tal comprensivo. ¿No? Ya me estás subiendo las palabras. Tan amoroso, tan apasionado, tan sexy. Tan cinturita. Recuerda que Fusi es la parte emotiva del podcast. Cámara. Recuérdame. Bien emocional. Recuérdame. Anoche que me llegó ese memo del tema de hoy, me puse a pensar, dije, sí es cierto, yo creo que muchas personas hablamos así la palabra, ¿no? Utilizamos el término inmortal, pero dices, bueno, ¿a qué te estás refiriendo, no? Porque hay inmortales, como lo decías en el chat del grupo, a nivel país, quizá a nivel estado, o a nivel personal, ¿no? ¿Y por qué les decimos inmortales? Entonces me puse a cavilar, ya sabes que cuando hablo conmigo mismo me pongo muy profundo. Y dije, pues yo creo que una persona inmortal, para mí por lo menos, es una persona que te dejó una huella, una enseñanza, o que te inspiró, que formó parte de tu vida para algo, ¿no? Entonces, y comparado con, por ejemplo, algún deportista, algún artista, pues es una persona
que de la cual ya no vive, pero sigue influyendo en la cultura o en los momentos sociales o se sigue recordando de alguna manera, ¿no? Y ahí vinieron ya muchos personajes de la historia, muchos personajes de mi vida que considero inmortales. Eso fue lo que yo pensé. Disculpen si me puse muy denso. ¿Tú qué opinas, Tanis? Yo creo que esa parte de la inmortalidad, dícese del que vive demasiado, que nunca muere. Yo creo que todos tenemos amigos, conocidos, familiares. Y esto me remembra a una plática que tuve no hace mucho sobre quiénes somos, la herencia que tenemos de vida, la herencia genética, el agradecer nuestros antepasados, nuestros progenitores y pues toda nuestro árbol genealógico hacia atrás, ¿no? Porque muchas veces dejamos de recordar esas raíces que tenemos y muchas veces tratamos de omitirlas porque no son tanto de nuestro agrado y en la gente que más queremos o más amamos se reflejan o se proyectan estas circunstancias, porque igual pues dejamos de agradecer esa parte de forma, ahora sí, es parte de nosotros, ¿no? Yo creo que todos en nuestra familia tenemos seres inmortales, porque no nos dejamos que se vayan de nuestro lado, que nos acompañan en el día a día, por sus costumbres, por sus enseñanzas, por las tradiciones que nos hicieron vivir. Creo que a lo largo de este podcast hemos remembrado muchísimas veces esas situaciones o eventos especiales que nos ayudan a mantener vivos a estos seres tan amados, ¿no? Pero también hay seres o partes de la familia, partes de nuestra vida que vamos dejando atrás, que vamos dejando olvidados. Y eso también me recuerda a las amistades que hemos tenido por épocas. De nuestra infancia, hemos acordado de nuestra infancia, de la primaria, de la secundaria, esa parte que hemos ido recordando igual a través del tiempo y de nuestro crecimiento educativo y de vida. Y que hay amistades en que las hemos dejado morir en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y que sin embargo fueron parte muy importante de nuestras vidas. Y esta parte de ser inmortal también es parte de recordar cada uno de esos eventos y mantenerlos presentes, ¿no? No dejarnos morir en nuestro pensamiento o nuestro día a día. Creo que eso es parte de ser inmortal. Yo curucucú. Tú, Curucucú, es parte de quienes somos de quien estuvo a nuestro alrededor. Es que la rescaté. Somos la suma de esas personas que estuvieron en nuestra vida y que siguen estando en nuestra vida. O de tener ciertas tradiciones, de tener ciertas costumbres, ciertos gustos, hacerlo con gusto, compartirlo con las personas que ya siguen de nosotros, ¿cómo se dice? Nuestra descendencia. Nuestra descendencia, eso, gracias. Compartir esas cosas con las personas que pues ya son nuestra descendencia y que justamente se sigan las tradiciones, costumbres, porque pues al final es lo que nos da la identidad de inmortales. Sí, la verdad es que diría el apóstol Ricardo Arjona o maestro Ricardo Arjona, ¿no? En México tenemos el bello placer de que lo que se ama nunca muere. Entonces yo creo que esa parte de tener inmortales en nuestra vida que nos han formado, como bien decía Tanis y compartía Cristian, es verdad. Yo creo que somos la suma de muchos seres que han estado antes que nosotros y que han hecho un gran esfuerzo por darnos la experiencia, la vivencia o el tipo de vida o incluso nuestra forma de pensar que se ha ido moldeando poco a poco y que nos han dado ese tipo de libertad para poder ser quienes nosotros decidimos ser. Ahí el hecho de que nosotros nos consideramos inmortales. ¿O no, Mafia? Es correcto. Curucucú. Y currucucú, concurro. Y por ejemplo, en esta cavilación que tuve me puse a pensar, a ver, un inmortal que yo considero de mi infancia, de mi familia, precisamente es mi tío Julio, hermano de mi mamá. Y yo digo, ¿por qué? Porque fue uno de los adultos que influyó en mi infancia, porque yo lo veía como me llevaba con él a trabajar. Ok. Y veía lo que hacía. Yo estaba muy chavito y era, pues de alguna manera empieza a entrar a tu mente la idea de, pues así se trabaja. Yo veía cómo trataba a las personas, cómo convivía con ellas, cómo les hablaba, era muy bromista y le gustaba la música, ponía música con una voz en su camioneta.
Y de alguna manera, pues a pensar, pues sí, uno de los primeros inmortales de mi infancia fue mi tío Julio, descansa en paz, que me aprendí muchas cosas de él, la música, ser alegre, era muy amiguero, era muy sociable y tenía el don de gente con las personas, ¿no? Y es una persona que influyó de alguna manera en mí y es uno de los primeros inmortales que yo puedo recordar personalmente. Sí, porque hay así, mucha gente que te influye, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, de mi infancia, una de las personas que no es de mi familia, pero sí lo consideraba, inmortal, era un vecino que tenía una tienda. Ya grande el señor, se llamaba Don Pepe, le decíamos. Y recuerdo que muchas enseñanzas de cómo trabajar o de economía era con él. Recuerdo que trabajaba yo en su tienda y me decía, no te lo vayas a gastar, ¿eh? Y me acuerdo que me pagaba en lunes. Ya me chocaba que me pagara en lunes porque, pues, todo el fin de semana, pues, no tenía yo dinero. Las primeras veces, hasta que con él fui aprendiendo a administrar, ¿no? Entonces, sí hay gente que te da enseñanzas y, como decía Tales al principio, te van formando, van siendo parte de ti y eres la suma de muchas personas con enseñanzas, ¿no? Y he ahí que radica su inmortalidad de ellos. Porque mientras los otros llevemos ese tipo de enseñanzas o recuerdos, aunque ya no estén en forma física, siguen viviendo con nosotros. Es correcto. Se siguen influyendo, aunque ya no estén. Te veo pensativo, pues allá en la... Estaba sacando el acordeón del Memo. Te dejó el acordeón el Memo. Sí. Porque nosotros no conocemos a Memo. No sé, algo se trae. Sí, no, Luego no. siempre dice, yo no, pues yo también. No, pues no, yo también. Sí, Y es que eso me recuerda, yo también. Sí, porque luego fue me fue a visitar Memo anoche y ahora resulta que ya trae su... Y yo también, No sé. No. el acordeón del Ok, Memo. pero... ¿Te dio serenata o cómo estuvo el asunto? Cuéntanos. Fue un corrido tumbado que se echó ahí. Ay, cabrón, ¿eh? Ese Memo traía mucha pila ahí. El tumbado fue otro. Belicón. El viejón. Pues para mí una de las personas que, pues sí, no digo si influyó, no, bueno, tal vez sí influyó, pues fue precisamente el papá del doctor Muelitas, don Víctor, alias el papi. En lo personal, digo, sí me acogió en su familia. Él sí me acogió en su familia, me hizo ahí dar ahí que Híjole, no, ya no sé si fue quedarme en familia o cómo me estuvo. quedé en familia. Porque pues luego fue con el doctor Molitas y... Pues sí, somos como hermanitos. Fusi, sálte ahí, esa no es tu familia. Así, pues hubo muchas cosas, ¿no? Afortunadamente mi papá pues no estuvo presente en mi vida por circunstancias externas a él. Y pues alguna de las figuras paternas que tuve en su momento pues fue el señor Víctor. Y pues con él y precisamente el doctor Muelitas luego era de que salíamos a arreglar el Mustang, ¿no? Dar la vuelta, ir a comprar el carro. Luego, ya más grande, digo, ya con bigote y todo, pues ya era como que nos poníamos a ver la tele con él, echar el whisky, ver Alerta Aeropuerto. No sé si han visto ese programa. Pero ya hacíamos la apuesta de que si salía positivo en cierta sustancia nociva o no el pasajero. Y pues nos dio muchas enseñanzas, ¿no? Luego sí era como que se ponía en plan serio y era de, a ver, están bien güeyes. O sea, deberían de hacer esto. ¿Cómo diría mi papá, Mayra? También pendejo. Sí, ¿no? De así no son las cosas, o sea, la están llevando como muy a la ligera. Fue una de las personas también que me dio una oportunidad para cortarle el cabello, que pues para él su cabello era muy sagrado. ¿Porque era poco? No, tenía mucho. Entonces también como que no cualquiera se lo cortaba. Confió en mí en ese aspecto y sí fue una de las personas que pues en el momento de su partida sí me hizo sacar la lagrimita. Porque sí lo aprecié en su momento por lo que aportó en mi vida. Y Sí, ya. sí, hay personas, como menciona Fusi, que sí te van dejando una huella, pero, o sea, repitiendo, cuando me enteré cuál iba a ser el tema, sí me puse a pensar, dije, es cierto, o sea, hay un montón de personas, incluso que te impactaron negativamente, pero que te enseñaron algo, ¿no? O sea, que te acuerdas quizá de alguien que te rompió el corazón, ya sea una pareja, un amigo, un familiar, y a partir de
de ese evento, pues tú decidiste no ser igual o no nunca cometer ese tipo de dolor en otras personas, ¿no? Entonces, porque lo puedes pensar a nivel histórico, ¿no? En México un Pedro Infante, ¿no? A nivel internacional negativamente un Hitler, ¿no? Todas esas personas que de alguna manera se siguen mencionando y impactaron a nivel mundial en la historia del mundo, pues sí, del mundo, ¿no? Pero sí, como menciona Fusi, también me hizo pensar mucho eso. Dices, ¿cómo puedes llegar a ser inmortal de alguna manera? Porque, ¿cómo te va a recordar la gente y por qué, no? ¿Qué estás dejando, qué estás dando? Yo creo que ahí me fui mucho a pensar en como papás, que todos somos papás, cómo influyes en tus hijos, porque a veces ni siquiera es tanto hablar, ¿no? A veces es más lo que te ven hacer. Yo recuerdo que trabajé con don David, que decía que era mi segundo papá, matando pollos, alguna vez lo platiqué en alguno de los episodios, pero yo aprendí de él mucho, mucho. Él fue precisamente, my friend luego cuenta una anécdota que tuvimos allá en Oaxaca cuando me tuve que ir a trabajar bien crudo. Digo, todavía pedo, pero cumplí con mi cita puntualmente, como había yo quedado. Porque yo vi siempre a don David, que es otro de los inmortales de mi historia, como él se echaba sus tragos, le gustaba mucho ese vino que se llama Parras, no sé qué era, Parras Madero, y se ponía unas pedas el señor, pero a las 3 de la mañana ya estaba parado para hacer su trabajo. Y decía, Completamente inmortal. dije, no, pues a seguir su ejemplo. O sea, y yo trabajaba para él, pero ni siquiera me paraba cuando me ponía a tomar con él. No sé, ándale, párate. O sea, yo lo veía que se paraba y con eso bastaba. Me paraba yo atrás de él y a hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? Y de alguna manera dices, pues sí, a lo mejor nunca lo he mencionado, se lo he dicho a él, pero realmente yo aprendí a ser responsable viendo sus formas de actuar. Entonces yo creo que muchas veces igual dices, no le puedes decir a la gente, ¿cómo quiero que me recuerdes? A ver, hermano, amigo, hijo, recuérdame así. No, te recuerdan como eres, de acuerdo a lo que hacías, a cómo actuabas, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas que quieran ser inmortales, por lo menos para sus seres queridos, pues de alguna manera es ser congruente y actuar de alguna manera que les dejes alguna enseñanza, creo yo, ¿no? Fíjate que uno de los inmortales que a mí me marcó y yo creo que me sigue dando ese tipo de de no te rindas, si se puede. A veces las cosas no salen como quieres, a veces se ve mal la situación y realmente te acercas y dices, es que no está mal, está de la chingada. Pero continúas haciéndolo. En mi caso personal, yo creo que también en mis hermanos, pero yo creo que en mí es muy marcado el hecho de cómo es mi mamá. Mi mamá yo consideraría que sí de veras me dejó muchas enseñanzas, es sumamente cumplida, sin importar si llovía, si se sentía mal, si había unas vacaciones y ella no podía ir, o sea, siempre cumplió en el trabajo, siempre cumplió con tener abastecida la casa, siempre cumplió con tener no vivíamos con lujos, pero nunca vivimos con escasez. Entonces fue una de las partes, o al menos a mí, que me ha marcado muchísimo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido situaciones en las que definitivamente dices, no, sabes que ya hasta aquí, a la chingada, ya no le sigo. Pero recuerdas, ¿no? Ese tipo de enseñanzas, más que me lo haya dicho, o sea, lo demostró, ¿no? Pese a muchas circunstancias que mi mamá vivió, nunca se hizo para atrás. Entonces yo consideré que el inmortal más cercano a mi vida, pues sí es mi mamá. Me robó el dato. Bueno, y eso que los dos son adoptados. O sea, hay que reconocer la grandeza de esta mujer inmortal. Hasta en eso fue responsable, los hizo Sí, sentir o sea, propios. Ay, sí, my friend, yo te apoyo. La gran ventaja y virtud que ustedes tienen es que fueron hijos deseados, porque imagínense, adoptados es porque de veras los quería. No Porque pueden que fueran negritos. Sí, O sea, uno de ojo verde y otro negrito, pues no. Se dio el lujo. uno pasaba de de- cosas dio el lujo, crudo, imagínate. Es que dice que quemadito para que no se empache. para que no se le pegue en la panza. Y ¿Qué hablando, nivel de mujer? y hablando de inmortales, por ejemplo, ya que no sean de la familia, ¿y por qué los consideran inmortales en su vida? Adelante. Yo levanté la mano, para quien no está viendo el en vivo, fui yo el que levantó la mano. Hubo mano negra. Hubo mano negra ahí. Para mí el inmortal número uno en México, tú lo mencionaste hace rato, es Pedro Infante.
Yo sé, digo, no es el mejor cantante de su época. Sin embargo, para mí tenía ese carisma, dejó himnos para cantar en las serenatas, dejó películas inolvidables, dejó actuaciones espectaculares y no quiero minimizar el trabajo de ningún artista. Digo, hay muchos inmortales en México. Ahorita mis hermanos yo creo que mencionarán algunos más, pero para mí el top es Pedro Infante A nivel México. a nivel México. Sí, fíjate que yo pensé en eso, dije, pues todos vamos a decir de alguna manera Pedro Infante, ¿no? Pero dije, ahí se suman muchas cosas, ¿no? Para que se fuera considerado, como sigue siendo considerado Pedro Infante inmortal. Porque se sumó su talento con los escritores, Yo creo que desde que cómo se dio a conocer. con los productores de películas. O sea, yo creo que todo se juntó, ¿no? Las películas que interpretó, que dices, que bien las interpretó, dices, pero sí hay detrás muchas otras personas, inmortales anónimos quizás, que se sumaron a esa inmortalidad de Pedro Infante. Pero es que realmente, digo, desde cómo sale de Sinaloa, cómo llega a trabajar de mesero, de muchas cosas, ¿no? Y empieza a cantar y cómo él busca y lo encuentran en su talento y cómo empieza a actuar y cómo le pagaban con comida y cómo lo corrieron por tragón. Y en fin, muchísimas historias que dices, hasta su trágica muerte es digna de una historia fantástica, ¿no? Independientemente también de pues su personalidad, su voz, su actuación. Digo, yo creo que todo se confabuló ahí para que él fuera un inmortal nato. Pues, Pues sí, ¿no? sí, adelante, Yo creo continuamos. que uno de los inmortales, hablando de famosos y alejándonos un poquito de esa cercanía con la familia y las amistades, para mí es el Santo. De los luchadores, mi favorito es Blue Demon. Pero en una película biográfica que no me he dedicado a investigar la veracidad de los datos porque me van a funar, y siendo el Santo originario de Tulancingo, ¿cómo es que me llamaba la atención Blue Demon? No lo sé. Pero bueno, siguiendo esa historia, viene a colación la vida del Santo. Y era un deportista completo en su época, ¿no? El hecho de que siempre cuidó su imagen profesional, siempre respetó su máscara, siempre estuvo a la altura de todos los eventos donde participó, deportivos y cinematográficos. Y yo recuerdo una de las escenas, si alguien conoce la historia y me puede dar el dato o me puede confirmar si esto es fidedigno, el Santo le decía a Blue Demon, ya de forma personal, que aparte de ser famoso, lo importante era siempre cuidar sus finanzas, siempre ver la manera de generar más, ¿no? De volverse empresario. Y si no mal recuerdo la historia, creo que el Santo fundó una liga en ese entonces de luchadores porque nada más había una sola representación, una sola asociación, y la cual pues prácticamente los luchadores trabajaban por amor al arte, ¿no? Y pues de los representantes se llevaban o los empresarios se llevaban todos los recursos y el Santo creó algo, no una asociación precisamente para que los mismos luchadores se beneficiaran. Entonces, esto a mí me hizo mucho eco. Dije, bueno, aparte de ser una figura tan importante en su época y a través del tiempo y precisamente aquí en Tulancingo, pues no era cualquier individuo o cualquier figura nada más por el estrellato, ¿no? Sino de que era un señorón en toda la expresión de la palabra, profesionalmente, personalmente, empresarialmente y como de alguna manera compartía con su gremio, pues todo el hecho de cómo llevaba su vida, ¿no? Wow. Creo que ha sido uno de los luchadores que tiene su imagen más cuidada de lo que yo conozco, ¿no? No sé si ustedes tenían un dato diferente. Además acabó con los vampiros, No. con las momias, con Las los extraterrestres, Se echó a las con el mujeres Doctor vampiro. Muerte. Ujú. O sea, Además, hay que reconocer que, a diferencia de muchos héroes actuales, el Santo, yo creo que ha combatido a los zombies más cabrones en la historia del cine. Porque todos los zombies son así como que medios güeyes y corren y muerden, pero él combatió contra zombies que manejaban autos, secuestraban gente, que tenían Ah. planes, o sea, y era bien cabrón. Se le teletransportaban porque estaban en un lugar, se subían al coche y de momento, madre, ya estaban enfrente. Sí, a huevo.
¿Tú, Fusi? Me imagino a los No, yo directores jóvenes que nos escuchan pensando, ¿de qué hablan estos pendejos? Tienen que ver las películas del santo, por favor. Sí. Dato histórico. Dato histórico. Yo creo que una de las cosas que pues son comunes en lo que estamos diciendo es que son personas que son perseverantes, que son personas que hacen lo que se tiene que hacer y que alcanzan también sus objetivos y que comparten también sus talentos. Y para mí uno de los inmortales de la sociedad mexicana es José José. Oh, sí. Sí, ¿Cómo no? digo, aparte de las superpedotas que se trababa el güey, También eran inmortales. era inmortal en ese aspecto. Sí, yo pensé que era por eso. O sea, también, además, Eso de tomar ron sin hielos, pues, nada más sí es de picadito, inmortales. para que no se viera toda albina. Yo creo que es de las personas que, digo, aparte de las pedotas, como decía, que también, ¿no? O sea, compartió su talento y sabía que tenía mucho que dar, que le gustaba ahora es que hacer lo que hacía. En su momento fue primero tocar el contrabajo y luego ya cantar, decirse yo sé cantar, quiero compartir esto con la gente, ¿no? Y apenas estaba viendo unos clips, ¿no? De las entrevistas ya cuando ya está retirado, ya vive en Miami. Y cómo es como de que vivía, ¿no? Le preguntaban de, oiga, ¿y cambiaría algo? No, ni nada, no voy a cambiar nada. O sea, todo esto me llevó a ser José José, ¿no? Y le dicen, oiga, ¿y el sexo? ¡Ay, qué rico! O sea, ¿Así dijo? casi. Así de, es rico. Debe de ser. Entonces, para mí sí es una de las personas que también, o sea, al compartir ese tipo de dones o ese tipo de talentos con los demás, es lo que le llenaba, ¿no? Y pues justamente marca muchas generaciones, digo, hasta la fecha, ¿no? Hay personas que lo imitan, no hay personas que pretendemos cantar como él y no nos sale nada, pero pues también pretendemos ponernos unas pedotas como él y esas sí no salen, Eso sí te sale, ¿no? eso me sale, Sí, es verdad. es verdad. Entonces, a mí, Esa sería la parte chusca de ser inmortal, ¿no? Porque estamos hablando ya de la parte muy profunda desde un inicio filosófica, pero muchas veces también tiene esa connotación de decir, qué inmortal se siente semejante individuo, ¿no? Precisamente en esas parrandotas, en a veces pues manejar imprudentemente o de hacer acciones que en nuestra lógica no tendría que ser. Dicen, ese güey ha de ser inmortal, ¿no? Que pues no le tiene miedo a romperse su mascarita sagrada. Acciones temerarias. como si no hubiera mañana, Como si no hubiera mañana. ¿no? Y es de las frases que pega. Yo, yo un inmortal que admiro mucho, que igual fue de mi infancia, fue el escritor Ocomandino, que se llama Augusto Mandino, pero todos lo conocen o los que leen lo conocen como Ocomandino Y los que no leemos, también. ok. Si lo buscas tienes que buscar como O.G. Mandino, pues. Ok. Porque el primer libro que leí por ahí de mis 10 años fue El vendedor más grande del mundo. Y fue un libro que a mí me enseñó cosas, me acompañó y después de ahí seguí leyendo sus libros. Y de alguna manera es un escritor que a mí sí me marcó en la vida, ¿no? Sí me marcó en la vida y es un güey que vuelvo a leer sus libros. Tengo muchos libros de él. Y haz de cuenta que siento que es como un amigo cercano, como si lo conociera, ¿no? Y es una persona que pues que sigue influyendo, o yo creo que influyó en gran parte de mi forma de pensar, hablando de escritores, ¿Hablábamos de escritores? de inmortales. Ah, ya. Él escogió un escritor. Sí, como estamos hablando de inmortales de México. Sí, claro. Dije, un mandino de Zacatecas va a ser. Sí. Ya no es americano. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, hubieras dicho. Retírate, por favor. Bueno, pero he de confesar que Los ojos de Shazid sí me gustó. La fuerza de Chexita. Sí. Juventud en éxtasis. No, a él le gustaron los ojos, no el libro. O sea, el libro. te No. confundas. Nada más visto la portada. No lo has leído. Fue el arte del libro, nada más. Y ya, fue todo. Es un muy buen libro, Carlos. Tomás Sánchez y ese libro es un librazo. Es un libro. Yo lo he leído como 10 veces. Para mí fue un libro que me regaló Tanis creo que iba yo saliendo en la secundaria o algo así. Todo Y, puberto. y leí el primer capítulo y como que, no. Pero después empecé a leer el segundo y lo acabé en unas horas. Sí, ya no lo sueltas. Sí. A mí me faltó nombrar a mi inmortal de crecimiento o de educación, ¿no? Para mí fue
mi abuelo paterno, que se tomó el tiempo de estar en mi infancia, de enseñarme a, pues, desde poner un clavo, resanar una pared, pintar un muro, ¿no? Cosas que muchas veces se nos olvida que podríamos enseñar y que sí se quedan como para compartir con nuestros seres queridos, ¿no? Con nuestros hijos principalmente, porque en el afán de facilitar la vida, pues se nos olvida que esas cosas prácticas de nuestra vida mundana o de nuestra vida cotidiana, pues también nos acercan a la convivencia, porque es parte de, aunque parezca modernidad, de forjar el carácter, de la tolerancia, de saber enseñar, de saber aprender, de tener humildad, de la resiliencia que muchas veces hemos nombrado y que vemos en algunas generaciones que no tienen esa capacidad de superar la frustración o que está muy limitada, ¿no? ¿No? Vemos niños que a veces explotan en la calle porque algo no les parece o se frustraron o algo no les dieron. Y dices, no manches, en mi tiempo le hubieran dado unos pinchos coscorrones, pero bien puestos. Una De 2 putiza. chanclazos te levantaban, cabrón. Entonces, para mí ha sido el Inmortal que me ayudó a esa parte de crecimiento y lo agradezco enormemente, ¿no? Entre otros, mi tío, mi padre, pero yo creo que él dedicó el tiempo, ¿no? Y yo creo que esa es la valía que yo llevo en mi corazón, ¿no? Para mí es un inmortal que no voy a dejar morir. Wow, ¿eh? ¿Qué hubo? Hay inmortales internacionales. Pues ya mencioné, no empiecen ustedes para que no digan que, ay, que yo siempre digo, no, ustedes ahora, por favor. Entonces, ¿qué te pedimos de México y de Sor Martín? Ya había dicho Pedro Infante y te dejé que te explayaras, Yo dije No. Pedro Infante. por eso, pero yo primero. ¿Sí o no? Ahora ya es Escuchen el episodio, regresa. A ver, ese lado, entonces ahora yo y ahora tú y ahora yo dije. Para mí un maestro, no sé, no tengo idea. ¿de veras? Pues como tal, no digo, podría ser como que a lo mejor de decir, pues, podría admirar cierto estilo de vida, ciertas cosas, pero así como tal de considerar un inmortal, yo creo que es más contemporáneo, es más para acá que para allá. No es tan viejo, creo que es alguien que sí se ha ganado el título y es Robbie Williams, no el actor, el cantante. El cantante. Robbie, no Robin, Robbie. Robin Williams. Robbie Williams. Para mí como que con todo lo que digo, ya vimos en la película que sacó y con lo que sea, ¿Sí era un chango? sí era un changuito, con sus manitas de chango y casi se cortaba las venas. Bueno, ya. Y para mí es como algo que sí le admiro el hecho de que también reconozca de que tuvo una etapa en la cual, o sea, la super embarró y decir sí, y fui inmaduro, sí, no supe, no, pero pues me di cuenta de que estaba mal, me di cuenta de que estaba cometiendo errores y para remendar el camino es también reconocer, ¿no? Es bajarte un poquito del ego y decir, sí, la estoy embarrando. Entonces, para mí alguien muy contemporáneo, muy para acá, es Robbie Williams, que para mí sí se ha ganado como ese título de inmortal o para allá. O para allá va. O para allá va. Porque ahí van dos cosas. O sea, todos los que son, de alguna manera, podemos decir que Robbie es una leyenda viva. Que cuando muera posiblemente se vuelva un inmortal porque va a seguir influyendo, lo van a seguir escuchando, van a seguir aprendiendo de él quizá. Y la otra es, necesariamente habrá que ser una leyenda para ser un inmortal. Posiblemente van para allá, ¿no? Yo creo que son seres que han roto el molde, que han hecho algo fuera de la caja, que han innovado y que de una u otra manera han marcado tendencia y camino y lo siguen haciendo. Entonces, posiblemente sí terminen siendo inmortales, ¿no? Pues yo creo que esa parte de la inmortalidad y ahorita que estamos nombrando gente famosa o que ha influido en cierto segmento o que a nosotros de título personal nos influye de cierta manera, yo creo que también es un llamado a todos los influencers, artistas, cantantes de diferentes géneros, es que a través de lo que proyectan, a través de su música, de su arte, de su actuación, muchos fans que estudian precisamente la persona, no el personaje, no el cantante, sino el individuo, y que decimos, es que es su fanático, su fan, su seguidor, emulan, ¿no? El estilo de vida, emulan la filosofía, lo que proyecta, ¿no? Y a veces estamos como sociedad tan
prontos a señalar las cosas malas, pero los que los siguen los excusan, los disculpan, ¿no? Para que no se quede esa mancha dentro de sus seguidores. Pero yo creo que sí es un llamado a ellos porque influyen en muchísima gente en la sociedad, yo creo que en todas las generaciones se puede ver reflejado. Yo creo que sí es una parte muy importante de qué mensaje dan como individuo, ¿no? Cómo llegaron a ser famosos, cómo llegaron a ser exitosos, qué tuvieron que pasar, pero como individuos, o sea, como seres humanos, porque a veces lo vemos que es tan pronto o tan rápido, ¿no? Y decían, el éxito, pues no se cocina de hoy para mañana o no se cuaja como una gelatina, ¿no? Aunque juzguemos artistas que dices, no manches, ¿a poco sí canta, no? ¿A poco sí actúa? Pero yo creo que algo tuvieron que haber hecho, algo tuvieron que haber, no sé, haber sido consistentes o persistentes o buscar la oportunidad para haberlo logrado, ¿no? Y yo creo que esa parte de compartir cómo lo lograron puede inspirar a muchos individuos, a muchos jóvenes inmortales, muchas chicas inmortales, de cómo se puede lograr algo, ¿no? Y que no se cocina en una olla express. Y hoy en día lo vemos en las redes sociales, ¿no? De que existe mucha gente que quiere ser famosa y 2, 3 meses y ya quieren tener muchos likes, muchas vistas, muchos seguidores. Y pues también es un trabajo de persistencia, ¿no? De resiliencia y de reinventarse a cada momento. ¿Qué opinan, inmortales? Pues ya lo decía Fusi, ¿no? O sea, personas que perseveraron en algo, ¿no? Personas que fueron creciendo, que fueron desarrollando ese bagaje, esa expertise, esa coraza con el paso de los tiempos, de aplicar, perseverar, superar fracasos y seguir puliendo sus talentos, ¿no? Porque igual hay otra cosa que yo considero que es importante para todas las personas que quieran, que escuchen el podcast. De todos los inmortales que podamos mencionar, tanto personales como nacionales o internacionales, pues fueron seres humanos, o sea que, como decía Tania, o sea, habrá cosas que a lo mejor dijeron, no, pues aquí la regaron, ¿no? O tuvieron era bien pelote como José José, o era como Robbie Williams, que también dijo que pues, sí la cagó en ciertas cosas. Pero pues precisamente, o sea, que te des cuenta, el inmortal que nos escuchas, que pues sí tienes todo el derecho del mundo a equivocarte y a, ¿cuál fue la palabra que utilizaste? Regarla, no. Barrarla. Embarrarla. Tienes todo el derecho a embarrarla, pero si sigues perseverando y sigues creciendo, vas a formar la coraza, la habilidad y todas esas características que más adelante inspiren a alguien que está en tu misma situación, que pasó el mismo fracaso, que pasó la misma dificultad, y tú vas a hacer esa bandera que ha dicho, pues si ese cabrón pudo, pues yo también puedo, ¿no? Claro. Porque inmortales serán, pero fueron humanos, tuvieron defectos, tuvieron oportunidades y siguieron adelante. El chiste fue seguir adelante y hacer las cosas bien para poder inspirar a los demás o dejar un legado o influir en la sociedad. Fíjate que el punto que tocó Fusi acerca de que hay seres que van para ser inmortales. Falta que Tanis habla acerca del santo, que es creo que el luchador más conocido en México a nivel mundial. Fíjate que yo admiro mucho a un luchador que le dicen The Icon, el ícono, y es Shawn Michaels. Y si tú ves la carrera que él llevó, como decía Fusi, no, o sea, fue una persona que él mismo ha dicho, no, o sea, la cagó en grande, o sea, tuve el éxito a sus pies, lo tuvo durante muchos años, se embriagó de éxito y obviamente como grandes personajes en la historia pues, tocaron fondo y volvió a resurgir, ¿no? Yo creo que eso es parte de ser un inmortal. O sea, no te define un fracaso, no te define un error, no te define el cagarla, ¿no? Porque al final del día todos lo vamos a embarrar todo temprano, con conciencia o sin conciencia, por experiencia o sin experiencia. Yo creo que lo que realmente te define es cuántas veces lo sigues intentando, ¿no? Cuántas veces te levantas, simulando la plática de Rocky en su película. Es cuántas veces te levantas nuevamente y sigues enfrentando y sigues golpeando y sigues adelante una y otra vez. Yo creo que esa es la parte importante y eso es lo que te forja como inmortal. No únicamente por la historia que puedas dejarle al mundo, sino yo creo que más profundo es la enseñanza que le dejas a la gente que amas. Y cómo tus acciones definen el futuro de generaciones que tal vez tú ya ni conozcas. Es correcto. Pero puedes decir, oye, pues es que si el abuelo pudo, cabrón,
con la primaria trunca, ni modo que tú con universidad no. Y con ChatGPT a la mano. Y con ChatGPT, Ya son mamadas. ¿Qué más quieres de la vida? Exacto, ¿no? O sea, digo, entonces, yo creo que es parte de seguir. Yo creo que tenemos, de verdad en México tenemos muy buenos inmortales, tanto a nivel personal, llámese abuelo, tío, madre, papá adoptivo, o estrellas de cine o de lucha libre. Tenemos grandes enseñanzas y yo creo que es un tema bastante bueno. Ya ves, si eso que Memo no llegó antes. No, sí llegó antes. No Llegó anoche, dice. Llegó anoche. Llegó anoche. Y en sus recuerdos tienen una persona que se volvió inmortal en su vida, a lo mejor todavía viva, que les dejó a lo mejor un corazón roto, una enseñanza no tan positiva. Porque a mí me pareció mágico el tema, porque digo, sí lo pensé bastante, dije, es que es cierto, también hay personas que te dañaron, o no necesariamente a propósito, a lo mejor sin querer, pero que sí te dejaron una enseñanza y que dices, si no hubiera estado esa persona, yo no hubiera desarrollado esta actitud, este pensamiento, esta filosofía. Llámese exnovias, o familiares, o amigos. Bueno, lo que pasa es que, al menos en lo personal, creo que puse cururura conmigo. Currucará. No le decimos inmortales. No. No, les decimos innombrables. Los innombrables. Los Son innombrables. los o las innombrables. Es que yo creo que sí es bien, o sea, a lo mejor la gente me fune y a lo mejor no concurra conmigo, pero hablando del ejemplo más fuerte de la historia no positivo, pues es Hitler, ¿no? Pero igual dices, a ver, sin dejar de reconocer todo el daño que hizo, dices, pero se siguen haciendo películas y sigue habiendo personas que sufrieron a causa de él, que inspiraron a un chingo de gente después con su ejemplo, ¿no? Y si no hubiera estado él, pues no hubiera pasado todo eso que pasó a raíz de eso. Digo, yo sé todo lo malo que pasó, pero igual a la raíz de eso y a lo mejor después de su muerte y de 2 años, han pasado muchas cosas que terminaron siendo a la larga positivas. ¿Será porque la vida siempre tiende al amor? ¿O por qué? Pero realmente si no hubiera estado, no tendríamos la lista de Schindler, por ejemplo, ¿no? No tendríamos bochos, no tendríamos la NASA, no tendríamos Emporio Armani. Hugo Boss. Hugo Boss. Hugo Boss. Hugo Boss. No tendríamos Fanta. No, o sea, búsquenlo por favor. Todos los datos que acabamos de dar. Pero yo creo que sí, o sea, realmente hay situaciones o personajes innombrables, ¿no? Que te marcan, ¿no? Tú hablabas ahorita de un personaje histórico, pero a nivel personal también, ¿eh? O sea, hubo alguna chica que te puede romper el corazón. ¿Dónde estás? No. Y puedes ir cambiando tu actitud, tu forma de ver, la forma de respetar, de amar, de comportarte, ¿no? Entonces, sí, es muy válido. Yo creo que no todo es negativo, o si en su momento fue negativo, lo transformas. Lo transformas y te apoyas de ahí, ¿no? Diría un amigo, o sea, hasta los baches te sirven para agarrar impulso. Mira tú. Sí, todos tenemos algún personaje así en nuestra vida que al fin de cuentas, si en su momento fue dolorosa la experiencia, pues te dejó algo positivo. Pues yo creo que sí, ¿no? Y hasta en la parte cotidiana de la vida me estoy acordando de que a mucha gente le digo, lo que pasa es que mi naturaleza sí fue ser muy tímido y les da risa, ¿no? Digo, no es que sea muy extrovertido, pero mucha gente tiene la imagen de mí que soy, pues un tanto seguro, ¿no? Y yo recuerdo que en la infancia, como me crié con mis abuelos, mi tío Alberto me mandaba, ve a comprar esto, ve aquí, ve allá, o sea, me mandaba a hacer, pues, los mandadillos, ¿no? Lo que, las diligencias. Y a veces decía yo, ¿y por qué me manda para acá? ¿Y por qué me manda con recado? O sea, ve a ver a fulano de tal y le dices esto, y yo así, chinga, y todas esas palabras que tengo que decir. Pero pues bueno, ahí va, ¿no? Y yo recuerdo que iba yo con una persona que nunca había visto en mi vida, iba a un lugar donde nunca había estado, ¿no? Y sudaba yo, tras sudaba, terminé yo empapado de la vergüenza que me daba hablar de la gente. Me ponía yo rojo, como se va por yo me acuerdo que mis orejas estaban calientes, y terminé yo empapado de sudor. Pero dice, pero lo tengo que hacer porque si no me va a regañar si regreso y digo que no lo hice, ¿no? Y es más, me va a ir peor si no llevo el recado de regreso.
No, yo creo que son de esas cosas chuscas que ahora lo puedo contar por toda la risa, pero que en ese momento eran Estresante. de trágame la tierra, ¿no? Y ahora veo pues mucha gente que no expresa ni lo más mínima inconformidad o idea, ¿no? Hay gente muy brillante, muy inteligente que yo conozco y que en una situación es que ¿por qué no lo dijiste? O tan solo en la universidad, ¿te acuerdas? O sea, gente muy brillante que dice, es que yo sé, pues dilo, yo quiero participar en una conferencia, pues háblalo, dilo. No, porque me da un montón de pena y no lo voy a hacer, o sea, no nos atrevemos a romper esa barrera, ¿no? Yo creo que es algo que yo se tengo que agradecer. Con pena, sin pena, empapado en sudor o todo rojo, lo hago. Mire, estamos haciendo un ejercicio de catarsis, Una catarsis. una catarsis, ¿no? Y ahora como que lo que estaba pensando en qué decir, me he encontrado con que las personas que admiro o que yo considero inmortales son personas que han tenido cierta redención, ¿no? De actuar de ciertas maneras, de ciertas formas y reconocerlo y querer cambiarlo. Porque una cosa es reconocerlo y decir, pues ya, yo soy así y chingue su madre. No voy a cambiar. Y no voy a cambiar, ¿no? Y otra es de decir, no, o sea, hay que mejorar. O sea, si ya sabe dónde estoy fallando, tengo que mejorar. Entonces, en este ejercicio de catarsis que es en mi cabeza en estos últimos minutos, me he dado cuenta que pues eso es lo que admiro de las personas. O sea, que sí hay una redención. Y que últimamente me he dado cuenta de ello, ¿no? O sea, sí había tenido yo ciertas actitudes, ciertas cosas. Hablábamos de las innombrables o de las, ¿cómo decíamos? Las muertas. Digo, no nada connotación de otra cosa. De esas personas que dices, bueno, tuvo que pasar para que yo aprendiera eso a la mala. O sea, definitivamente a la mala. Pero eso ya me ha hecho una persona mejor en este tiempo, en el ahora. ¿No? Y entonces como que, ¿por qué admiras tanto a la gente con redención? Es porque tú también buscaste eso y te estás redimiendo y estás haciendo cosas mejores en este tiempo. Ya. He dicho, eso es dicho. todo. Gracias. Inspirador. Alguien lo tenía que decir y se dijo. ¿O cómo Sí. es? Mic drop. 6-7. No, sorry. Entonces, pues son de las cosas que te enseñan y dices, bueno, ahora ya no hago esas cosas, decía Tanis, ¿no? Ya no soy tímido, ya hablo un poquito más. Y es algo que yo me di cuenta este fin de semana, ¿no? De cuando acá yo tengo cierta seguridad de hasta bromear con gente que ni siquiera conozco, ¿no? De imponer, pues, mi actitud, de decir, mira, pues yo aquí la armo así, gustas entrarle al chiste o no, pues me vale, ¿no? Yo ya lo dije. Pero eso es también a consecuencia de lo que he vivido alrededor del, o más bien con las personas que tengo a mi alrededor, qué es lo que quiero proyectar y qué proyectan en mí. Y retomamos el punto del principio, somos la suma de las personas que estuvieron y han estado. Y se redimieron. Sí, porque viven en nosotros, ¿no? Vive en mí. Es una canción, ¿no? Diría Coco. ¿O cómo es la película? Ah, yo pensé que la de la radio. No, esa no. No, o sea, no la ubico. No, ya no ¿Cómo ubica no? nadie. ¿Tú ubicas a Coco de la radio con los campeones del futuro? No, oye, No. se murió el señor. Ah, sí, cierto, del NQ. Sí, El señor Alejandro. Wang, ¿no? Wong. Wang. Juan como el trasero de eso. Ese es. No, no es cierto, Wong. señor, Wong. no. Respeta, perdón. El inmortal de la radio. Sí, ya, por eso, ya. Ya sí. Sí, entonces realmente es muy padre el tener figuras admiradas o que admiramos, más bien, eso, que admiramos y que, pues para nosotros, desde nuestro punto de vista, son inmortales, ¿no? Y tienen inmortales que no, ¿cómo les explico? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Para mí un inmortal, que obviamente es un personaje, pero que para mí es inspirador, es el personaje de Rocky Balboa. No, está interpretado por Sylvester Stallone, que yo estoy más que seguro que va a ser un inmortal. Pero vamos, el personaje como tal a mí sí se me hace muy inspirador y es como un personaje inmortal. Es como el Seiya de los Caballeros del Zodiaco. Protagonista, el que te enseña, el que a pesar de todo continúa. O sea, sin algún inmortal que ficticio. Pues sí quería la palabra. No, pues es que ya, o sea, no sé si sea un anime Rocky, pero pues para mí sí. A mí me criticaron por decir que era de mis películas favoritas. ¿Quién te criticó?
pues ya ves, la gente me juzga. Ah, Pero bueno, sí, me juzgaron. ¿Cómo que Rocky? Claro, habiendo tantas películas, pues sí, pero es que esa parte de ser o de tocar del ser humano, o sea, que se ve muy de cerca, dices, pues sí, cualquiera pudo haber sido Rocky, sí, claro. ¿no? Sí. A lo mejor ahí la suma de lo que hizo Sylvester Stallone en el personaje es la suma de a lo mejor muchos inmortales para él, que conjugó en una sola persona Claro. y que por eso se fue un personaje tan inspirador en diferentes puntos, ¿no? Como papá, como profesional en lo suyo, o sea, un güey que nunca se rendía. Que la cagó, que perdió todo, que se volvió a levantar, no que le dio oportunidad a alguien, Me creyó en alguien. que lo decepcionó y que no por eso odió al mundo. Es correcto. No, que daba todo por su familia. Su familia era muy importante para él, a pesar de lo que pasara o a pesar de lo que le hiciera. Digo, está el caso con Polly, ¿no? O sea, Ujú. a pesar de que Polly lo trataba de la chingada, es mi familia. Sí, pero ese era un amor incómodo, pero un amor. Pero era lo que se Sí. tenía que hacer. No, y que después de un tiempo dices, bueno, ya no tiene a nadie y llega una persona que es hijo de un amigo y lo busca y le da nuevamente, ¿no? La oportunidad y le da esa inmortalidad en el modo en el que le enseña, ¿no? En cómo lo lleva al éxito al hijo de Apolo y dices, o sea, realmente es un personaje bien cabrón. Ya me spoileaste, Creed. ¿Ya no lo habías visto? Ah, Spoiler, Creed es negro. No, y vampiro. No, solo es negro. En esta solo es negro. ¿Solo es negro? No. Y no fue una inclusión forzosa. No, su no. papá era negro, güey. ¿Quién sabe? La mamá pudo haber sido rubia, No, castaña. Ah, cabrón, nunca me pasó por la cabeza. no, ni a mí. ¿Por qué? Bueno, es que si lo hubiera hecho Disney, tal vez sí. Ah, ¿Qué tal si era albina? No, esa Apolo era bien cabrón. a lo mejor ya no era Rocky, era Blocky. ¿Era Blocky? Blocky. Bueno, ya, Blocky. Bueno, Se entonces, pasan. Un personaje aparte de Rocky. ¿qué más tenemos aparte de Rocky? Para mí un personaje literario, digo, es Edmundo Dantes de Conde de Montecristo. Conde de Montecristo. Montecristo. O sea, sí vivió con el rencor, sí vivió con la sed de venganza y a la hora de la hora dijo, Se no, redimió. ya no, Sí. no es así. Porque recorrió el camino. Sí, tuvo que recorrer el Bueno. camino. Y diría el mandaloriano, ¿no? El camino, sí es. El camino, así es. Sí, para mí es un personaje que sí también busca eso. O sea, Pues yo hablando de una película, güey, que sí, igual me gustaba mucho su personaje, era el del Cookie de con Robert De Niro y el Cookie lo hacía Cuba Gooding Jr. ¿Cómo se llamaba la película? Radio No, es otro, ¿no? cuando era buzo y se Ya, perdió sí. la pierna. Y Sí, cuando da ¿Cuestión de honor? cuestión de honor. cuando da sus 13 pasos. 12. Ujú. ajá, ¿12? 12. ¿No es el colismo? Son 12. No, es cuando camina ante el jurado. Ya. Sí, cuando decía, ¿y por qué lo quieres tanto? Pues porque me dijeron que no lo podía tener y todo eso. Sí es un personaje que sí me inspiraba bastante. Tradiciones. El honor. Tú tenés. Yo, Tanis, sí. Claro. Aparte de Rocky. Rocky. No, pero Rocky, no, no, estoy tratando de mejorar, pero sí hay muchas cosas que te inspiran, ¿no? Digo, a lo mejor no es ficticio, pero he encontrado muchos personajes en redes sociales que tratan de regalar cosas al mundo, positivas, obviamente. ¿Por qué echas el agua, Fusi? Pues pensé que ibas a decir el Arqui, el Juve. También, oye, donó una casa, ¿no? Sí, pero es Ay, medio bueno. nefasto el güey, pero bueno. Pero hizo algo, Bueno, sí. ¿no? Pero no, sí, estamos hablando de otros personajes, donde pues regalan a su conocimiento, su vivencia, su experiencia, ¿no? Yokenshi, Yokoi Kenshi, Kane. perdón si no lo pronuncio bien, Ese. todavía no voy a las clases, Tú no eres Sí, japo internacional. colombiano, tú eres mexicano. Sí. Motanalai. ¿no? Donde yo siento que está regalando muchísima información, muchísima vivencia, donde te enseña esa parte de dos extremos de la vida, ¿no? La parte japonesa y la parte latina, que somos unos desmadrosos los latinos. Oye, dicen que el diablo nunca iría a un país latino y mucho menos a México, porque saldría corriendo.
donde nos reímos también de la muerte, donde te enseña los dos lados opuestos de la moneda, ¿no? El exceso de desmadre, como somos los latinos, de que todo lo tomamos a broma, lo tomamos a risa, De donde, confianza. ajá, y donde lo más importante, pues diría la mafia, es la familia. Y la otra parte donde lo más importante es el conducirse correctamente, ¿no? Esa vivencia japonesa que dibuja y que te dice, oye, nada más estamos tú y yo, pásate el semáforo, ¿no? Y le contesta a su padre, sí, pero aquí estoy yo y yo no me lo puedo pasar, o sea, estás mal. Aunque nadie me vea, no me voy a pasar el semáforo. Y esas cosas tan sencillas que hoy no podemos ver en nuestro día a día, que dices, ay, ¿quién te va a ver estas horas de la noche? Pásate el semáforo, ¿no? Y tú eso dices, vale, pásatelo, yo te lo invito, al fin que nadie nos ve. Entonces, esa parte de un valor tan extremo y una forma tan relajada de ver la vida y él cómo conjuga toda esta información, a mí se me hace un tesoro enorme para la humanidad, ¿no? Fíjate, Es correcto. excelente Inmortal, ¿eh? Otro que viene a mi cabeza. Me acuerdo que estábamos filmando la película Nosotros los ricos. ¿No? ¿De la familia de 10? Chinga, no, ¿verdad? Me equivoqué de programa. No, fíjate que un Inmortal que yo admiro, bueno, que todavía está con nosotros y espero dure muchos años, es Dante Gebel. Es uno de los personajes que a mí, como a ti te pasa con Ogmandismo, ¿no? Siento que lo conozco toda la vida. Yo llevo más de 25 años, Madre. más de 25 años escuchándolo, aprendiendo de él. Hay momentos, como bien decía Tanis, ¿no? En el cual tienes alguna vivencia y recuerdas sus enseñanzas o sus consejos y pareciera que son parte de la familia, son parte de ti. A mí me pasa muy seguido. A veces quiero renunciar en algo o alguien me hace encabronar o un chinito, no es chinito, pero alguien se me atraviesa en el semáforo y me acuerdo de él. Bendícelo, bendícelo. No, entonces, sí, yo les recomiendo mucho que después de escuchar a Los Inmortales, vayan y escuchen a Yukoi y también a Dante Gebel. Sí, definitivamente. Dante Gebel y Yukoi tienen mucho conocimiento. Demasiado. Demasiado conocimiento. Ya dirán a ser inmortales. Ahorita todo son leyendas vivas. Son íconos. Íconos. Y gracias por vivir en su tiempo. Bueno, Inmortales, y pues nos están diciendo que llevamos un poquito de rato y para que el siguiente punto lo platiquemos con a gusto. Yo creo que es tiempo de que hablemos del inmortal número 1, de nuestra cercanía con él, de quién fundó el Club de los Inmortales, por qué lo hizo, y esa relación que tenemos con Dios. Y yo creo que es el padre al menos yo puedo hablar de los que estamos aquí reunidos, no sé los demás. Yo creo que muchos concuerdan conmigo. Es el padre de los 4 que estamos aquí sentados. No sé ustedes qué opinan. Así que antes de Sí. comenzar, Inmortales, les Sí. recomendamos a quien nos esté escuchando, se pongan cómodos, acompañen esta plática con su bebida favorita, su botana favorita, porque esto va a estar muy bueno. Esta parte va a ser muy buena. Esta parte va a ser demasiado buena. Nos estamos poniendo cristianos, ¿verdad? Oremos. Veremos. Diría el maestro, Sí, dio una introducción con Dante Gebel para que fuera así más suavecito. Adelante, Maqueto. Te apoyo. Maestro Gebel. diría el hermano Miguel Mateos, sentaos. El Sentaos, podcast hermanos. va a la mitad. Pues esa relación que tenemos con Dios, es inmortal, ese creador, es sumamente íntima, profunda, pues yo la veo, al menos desde mi parte, siempre lo he visto como un padre, como un hermano, como un ser que es amor y que a veces en mi cabeza no cabe todo lo que me da, todo lo que me sigue dando y todas las oportunidades que me da, porque yo en su lugar y viendo cómo soy, ya me hubiera yo mandado a la chingada más de una vez, cabrón. Ya con este güey no puedo, ya a la chingada, lo que sigue. Pero él no, él creo que nunca ha renunciado conmigo y es algo de verdad que a veces se me olvida.
A veces se me olvida y doy por sentadas las cosas, pero yo creo que el amor que me tiene es tremendo. Yo lo veo como, pues, todo padre, ¿no? Que te aconseja, te escucha, te reprende, te da, te, te hace bueno, no hace que te equivoques, deja que te equivoques para que aprecies las bendiciones. Entonces, yo creo que para nosotros sí es como, o al menos para mí también es como si otra persona cualquiera hubiera dicho, sabes que ya deja al Fusi, no va a cambiar, no va a dejar de ser como es, No se redime el cabrón. no se redime el cabrón, no va a cambiar, va a seguir siendo igual. Y pues es una entidad, una persona, como ustedes lo quieran ver, una fuerza, un espagueti, un... Ah, cabrón. Sí, Bueno, sí, o sea, como tú lo quieras ver, ¿no? sí, porque no tiene límite. Como tú lo quieras visualizar. De que está ahí y te va a cuidar y te va a amar, pase lo que pase, ¿no? Y a veces se nos olvidan las bendiciones que nos ha dado y a veces recordamos más los tiempos de carencia que de los de bendición. Y en los dos deben de estar sumamente presentes, ¿no? El día de hoy tuve ese ejercicio y fue como de, pues ahora los problemas actuales que tengo a los que tenía hace 5 años, o sea, son sumamente distintos. Y ahora también agradezco, ¿no? Los problemas que tengo ahora. Porque ya son muy distintos, ya no son de carencia, ya no son de que me hacen falta, ahora de dónde le saco. Ahora es de ahora dónde lo acomodo. ¿Qué hubo? Porque cuando Dios da, hasta los costales presta. Entonces, pues es una bendición tenerlos y tenerlo en mi vida. Amén. Amén. De pie, hermanos, que va a hablar Tanis. Vas, ¿Hago yo? Sí, por favor. Pues estamos hablando de la relación que tenemos con Dios, ese ser espiritual, esa energía, o estamos hablando de Jesús, porque yo siempre separo un poco la humanidad de Jesús con la divinidad de Dios. Whatever you like. Bueno, Jesús ¿Te dijo, Es me verbo. gustas, güerito? es verbo no sustantivo. Adelante, perdón, es que no quiero dejar pasar. Eso viene en el libro, Arjona, de 11, Arjona. 12. Si el norte fuera el sur. El No, versículo, No, Jesús es verbo no sustantivo. versículo B, punto 3. No, sí, es que sí, ¿cómo les diré? El personaje histórico de Jesús se me hace un vínculo importante para crear una relación con Dios, con esa energía, o como la gente que nos escucha lo quiera catalogar, porque fue el que hizo grande un concepto que teníamos muy pequeño, yo creo, desde cuando vino Jesús al mundo, ¿no? Teníamos un concepto de un Dios muy, muy humano, que te castigaba, que no hicieras tales cosas, que no comieras tales cosas, o sea, muy cerrado. Y él vino a abrir esa idea. Y por eso, cuando veo en las redes a muchas personas cuestionando la existencia o no existencia de Dios, pues es porque lo vemos Como una deidad. como un humano, o como un papá, como un señor de barba blanca con túnica blanca. ¿Por qué es imposible conceptualizar algo tan grande, tan inmenso, ¿no? Y es la forma más sencilla de hacerlo, como si fuera un padre, por eso decimos padre, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, que tuvieron a sus malos papás o no muy buenos papás, se pelean mucho con esa concepción de un padre, porque su padre terrenal o físico, pues no fue bueno, ¿no? Pero yo sí siempre desde chavo, desde niño, antes de tener una conciencia de lo que era la religión o que era Dios o que me enseñaran algo sobre eso, siempre tenía esa relación mental que tienes con Dios cuando hablas con Él en tu mente. Estás jugando un ping-pong con Él, le preguntas, le dices, le reclamas, le pides, le agradeces. Y ya conforme vas creciendo y agarras un poco más de conciencia, de cultura o de conocimiento o de experiencia, sí es algo que en mi vida siempre está presente, ¿no? Siempre de alguna manera muy humana para mí y a la vez divina, ¿no? O sea, sí, la relación con él sí es, le decía a my friend, y my friend también lo ha vivido, ¿no? Que te pones a renegar con él como si fuera
tu cuate y hasta groserías le dices y le reclamas y le lloras y después, ay, perdóname, me exalté un poco, gracias. Y toda esa relación muy humana en ese sentido, muy cercana, ¿no? Y a la vez divina porque sabes que, como les decía en algún episodio, quieres juntar todos los puntos hacia el pasado y dices, claro, por eso pasó esto, por eso llegué aquí, por esto, por aquello, en su momento me dolió, pero ya llegué. Y vas viendo, como dice Fusi, tus problemas o tus situaciones o tus retos van siendo diferentes porque vas creciendo, cada vez es más abundante todo, ¿no? Entonces sí, la relación con Dios siempre ha sido y será fundamental en mi vida. Y yo espero que todas las personas que nos escuchen sin hablar de religión se permitan esa parte, esa vocecita que a veces te habla que dices, no, pues es tu inconsciente o tu consciente. Hay señales que no puedes negar que son divinas, o sea, hay cosas que no puedes evitar decir, pues yo no creo en un Dios, en una religión, pero hay cosas que luego te marcan en la vida que dices, sí, aquí hay algo. ¿Qué será? No sé, pero sé que me ama, me protege, y si yo me dejo amar y proteger, todo va a fluir. O sea, suelto y fluyo, cara. Eso es lo que yo creo. Wow. Pues yo creo que ya escuchando cómo conceptualizan, cómo ven, yo creo que en esta parte sí soy la persona más irreverente en la relación con Dios. Y me refiero a esto porque, para empezar, para mí Dios, en toda la expresión, omnipotente, omnipresente, pues lo es todo y está en todos lados. Entonces, en esa grandiosidad que yo creo en Él, pues no limito ninguna forma, ninguna instancia, nada, ¿no? Diría alguien. O sea, ¿qué tan extremo, o sea, conceptualiza Dios? Pues es omnipresente y omnipotente, va a tener todas las formas al mismo tiempo en todos lados, como de la película, todo al mismo tiempo en todos lados, ¿no? Y me refiero igual a esa parte irreverente porque una ocasión alguien con toda la fe en su corazón y en sus manos me decía, ¿me permites orar por ti? Y le dije, no. Ah, cabrón, ¿cómo que no? Pues no, no quiero. En este momento estoy peleado con Dios. Y me decía, Ahorita no le hablas a cabrón. no tengo nada, ese cabrón. Y me dicen, oye, ¿cómo la tengo? Pues sí, o sea, estoy peleado con Dios, soy orgulloso, soy pendejo, soy mamón. Lo bueno es que, pues, Dios no se enoja conmigo. O Qué sea, bueno, güey. sí, o sea, definitivamente, o sea, soy soberbio y todo lo que quieras, pero no soy tan bruto, tan animal, ¿no? Pero pues en ese momento era la soberbia, ¿no? La rebeldía. Y digo, bueno, pues para mí, como omnipotente, como omnipresente, pues a lo mejor hasta se río de mi chiste, ¿no? Entonces, es la parte en como yo lo conceptualizo, ¿no? De que siempre ha estado, que me ha guardado, me ha cuidado, me ha enseñado de la forma más cariñosa posible, porque pues a veces se me pasó de cabrón y de pendejo. Pero sí, sí se ha visto por mí, por lo que yo amo, ¿no? O sea, yo creo que en esa parte yo puedo verlo de diferentes maneras, ¿no? Y me ha enseñado y me ha regalado muchísimas cosas de la vida, ¿no? Estos momentos de convivencia con ustedes, con nuestros podcast escuchas, con mi madre, con mi abuelo, con mi padre, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, ¿no? Todos los seres que me han acompañado en cierto momento de mi vida, todo lo que me han enseñado y que me han permitido enseñarles, porque yo creo que esta parte donde tienes la oportunidad de enseñarle a alguien es cuando realmente aprendes y comprendes las cosas, porque se desmenuza desde otra perspectiva. Entonces, pues para mí Dios, pues es toda la grandiosidad, es absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que decía mi queridísimo amigo Juan Carlos una ocasión, pues si alguien no cree en Dios, los famosos ateos, que Dios los guarde, pues yo creo que dejas de ser ateo cuando algo muy cabrón pasa en tu vida y no existe ningún mortal que te lo pueda solucionar, ningún mortal que te pueda dar consuelo o que sea capaz de entender o de comprender lo que estás viviendo en este momento, ¿no? Entonces, pues yo creo igual en esa parte, ¿no? O sea, si alguien no cree en una fuerza creadora, naturaleza, Dios, esencia, energía, como quieran nombrarlo, pues está muy cabrón, ¿no? Y aún así alguien me decía,
es que yo no creo en Dios, pero creo en mí. Ah, perfecto, ¿no? Pues Dios está en ti, no hay pedo. Tú síguele dando. Yo creo que esa parte es para mí Dios, ¿no? Como lo puedo conceptualizar. Y ahorita, oyéndolos a los tres, recordé tres chistes, ¿no? Bueno, no tres chistes, sino tres comentarios. Y uno de ellos era, nadie bajo fuego o nadie muere siendo ateo, ¿no? O sea, nadie muere siendo ateo. La otra es, y eso yo lo aprendí, ¿quieres ver reír a Dios? Cuéntale tus planes, cabrón. Dile, oye, va a ser así y vas a ir una risa en el universo, ¿no? Y la tercera era, yo creo que no hay tema en que tú te enojes con Dios. No hay tema en que tú no creas en Dios. Mientras Él no deje de creer en ti, todo está bien. Sí, ahí, ahorita que hablabas de eso y que hablaba me acordaba de dos ejercicios que luego proponen, ¿no? Y alguno creo que circula en redes y uno lo leí en un libro hace muchos años, que decía que hay personas que, yo no quiero vivir, ya me quiero morir. Dice, ok, véilo y aviéntalo al mar. Vas a ver cómo en un ratito se pone a nadar. ¿No que te querías morir? No nades, húndete. Sí, vives por instinto, quieres vivir por instinto. Y la otra es, en un libro se supone que van unos personajes en una nave, vuelan, pues andan volando, y tienen un problema, como dice Mefren, muy difícil de solucionar. Y entonces el que capitaneaba la nave, que era muy sabio, le dice a los personajes estos, les dice, pues hay una forma de solucionar esto. Vamos a hablar con Dios, o como ustedes le llaman, rezar. Dicen, ay, no mames, o sea, estás viendo que no hay solución, ¿cómo nos pides que recemos? O sea, entonces no crees cuando rezas en lo que estás pidiendo. No, pero es que este problema está muy cabrón. Y entonces hace que la nave pierda apaga el motor y la nave se empieza a caer en caída libre, ¿no? Y inmediatamente empiezan estos personajes. Ay, Dios mío, ayúdanos, ay, Dios mío, ayúdanos. No, que no querían rezar, cabrón. Por instinto, cabrón, por instinto la mente te manda a pedirle ayuda a algo que tú sabes dentro de ti que está ahí y que te puede ayudar, ¿no? A una fuerza más grande que tu concepción, ¿no? Así es, señor Confuci. Así es. Ya nos pusimos muy, muy reflexivos. Sí, es que Sí, pero no ha estado denso el podcast y el día de hoy, ¿eh? estuvo ligero, estuvo ligero. Estuvo ligero, ¿no? Pues yo te digo que ya, si ya quieres terminar, pues mándanos a las Es que conclusiones, ¿no? estuvo ligero porque esta semana es Semana Santa. Ah, que sí es cierto, ¿verdad? Es como es no es cumpleaños, ¿verdad? De Dios, no. No, al contrario. No, al contrario. Al contrario. Pues ya que le pusieron su chinga. Sí, fue como... El maestro. El maestro. Lo que sigue igual que my friend. Para mí son dos esencias diferentes. Sí, Bien. sí. Pues esta parte humana, ¿no? Es cuando... El Inmortal Junior, Sí, porque ves que, por ejemplo, la religión dice, no, pues es que Jesús vino a salvarte. No, te vino a enseñar lo que era Dios, a que lo entendieras, o lo que era el Padre, como le decía, lo bajó, ¿no? Yo creo a nuestro nivel para que lo pudiéramos entender. para que entendiéramos más conceptualizar. allá de que no era un cuate que nos quería Niñas, nos Nos quería dar aterrizó, latigazos, nos quería caer, nos quería prohibir cosas y fíjate que, bueno, a ver si no me salgo mucho del tema, pero alguna vez creo que lo platicaba contigo, Mefren, que decía que ves que está en la Biblia es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es a partir de la venida de Jesús, ¿no? Ujú. Y cuando yo empecé a leer la Biblia y veía que les prohibían comer carne de puerco en ciertas temporadas y muchas cosas así que dices, qué absurdo, ¿no? Y yo decía, a lo mejor de alguna manera les prohibían eso, porque como no había medicina como ahora, decían, si te tragas eso, güey, te vas a enfermar, si te lo tragas en tales temporadas, el ganado está mal, entonces mejor no les vamos a explicar eso, lo prohibimos y ya. Yo siento que a lo mejor tenía su lógica, porque ahora lo ves y dices, ay, no, que no podían comer un bistecito, un pinche ribeye, una rachera, yo creo que tenía su lógica, ¿no? Y al Nuevo Testamento, cuando ya Jesús nos abrió un poco más los ojos a lo que era Dios, ese ser universal, pues fue diferente, ¿no? Pero yo creo que sí, en su momento todo tenía su lógica y su porqué, aunque ahora no lo veamos. Claro, yo creo que es como cuando somos niños, ¿no? Digo, a lo mejor hay reglas que nos pusieron cuando éramos niños que ahorita serían absurdas. Sin embargo, para nuestro nivel de niñez, por así llamarlo, de ignorancia o de vivencia, pues tenían que ser así. Porque si a lo mejor si me las explicaban, O sea, pues no vamos a imagínate, entender, ¿no? como tú dices, un niño de 10 años dentro de
no sé, no muchos, 5, 10, 15 años, No tenía 15 que diga, Ok. no, de 10 años en aquel entonces, años. que va en su coche y que va con alguno de nosotros, ¿no? No, pues a nosotros a los 10 años no nos dejaban manejar. No te dejaban manejar. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos. ¿Cómo no sabían? Si nada más le dices, llévame a tal hora y te lleva. Sí, pero es que antes no eran así los coches, los tenías que manejar tú. Ah, pero va a ser tan ilógico como eso. Yo creo que también como vamos evolucionando en la tecnología, tenemos que ir evolucionando en ese contacto con esa otra inteligencia o ese amor que está ahí para nosotros. Claro. Yo lo veo más como cuando ya te puedes sentar en la mesa de los adultos en la cena de Navidad y que ya te enteras de los chismecitos de la familia. Como que ya tienes la madurez para entender esas cosas. ¿Y por qué está peleando el terreno? Y porque pelean el terreno y porque la tía es soltera desde hace 10 años y vive con su roomie. Ya, canijo. Entonces Porque el tengo tío, una amiga que le iba a otro lado. entonces el tío de 54 años que vive con su amigo, ¿no son roomies? No son roomies, Ah, no son besties. Pues yo creo que sí, medios besties, ¿no? Pues sí, igual y sí, digo, sí se ha medio atrabancado el otro, pero bueno, vamos a las conclusiones sobre los inmortales en esta semana. Pam, 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 cortinilla. ¿por qué cortinilla? Pues Porque la música. es que se imaginen así como conclusiones. Pa, para, pa, 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 pa. Esta Con cortinilla. geografía no, ¿no? Yo siento como cuando en el teatro, ¿no? Hay dos telones y ponen el telón trasero y Sí, un sí. entremés. Es como en los programas de televisión cuando te dicen, ahora vamos con, no sé qué, el clima, ¿no? Y te ponen las gráficas del clima y eso, y ya sale la vieja nalgona ahí dando. Digo, ¿Qué vas a hablar de- ¿Qué O sea, noticias ves tú, güey? no sé qué clima ves tú. No, yo tampoco sé. ¿Es el clima o el climas? El clímax. Ah, Yakuza. Conclusiones. Tú le aplaudes, Sasa. Bueno, ya. Pues yo estoy muy agradecido con los inmortales que han tocado mi vida. Desde mi madre hasta mis abuelos, mi papá, mis hermanos, amistades. Y también admiro a aquellos inmortales que han dejado huella en el mundo, pasando desde los buenos y los no tan buenos y las innombrables, las inmortales. las inmortales. Así les murió. Entonces, pues yo agradezco mucho eso y yo creo que estoy muy agradecido, diría Fusi, con el de arriba, pero el de mero mero, Arriba. arriba. Entonces, les agradezco a todas las personas que nos escuchan. De verdad, la quieran o no, ojalá y tengan una bendecida vida. Yo sé que vienen vacaciones de Semana Santa. Cuídense, por favor, no manejen imprudentemente. Que ha de ser bien chingón estar en el cielo, pero yo no me gustaría llegar muy pronto. Mejor que me guarden mi lugar. Entonces, inmortales, los amo. De verdad es un honor estar grabando con ustedes y hablando y caminando, diría Héctor, entre gigantes. De la Ilíada, de la Ilíada. Ah, Que se queda pensando, ¿cuál Héctor? ¿Cuál Héctor? Entre el Memo y el Héctor, ya, o sea, nos Eran juntos, sí, ya. no manches. Vale, my friend. Bueno, inmortales, pues, inmortales de añoranza, de enseñanza, el mero inmortal, de ficticios, de música, de los que te has encontrado en el día a día, en tu familia. Yo creo que todos tenemos inmortales a quien les guardamos este cierto respeto y los llevamos siempre presentes. Y como dije hace rato, que nunca queremos dejarlos morir. Sí, el negrito. ¿Sabe, negrito? Ujú. ¿Por qué lo estás mordiendo? Mamá. Ah, bueno. Pues regresando, inmortales. Ojalá y tengan ese inmortal en su vida y pretendamos ser el inmortal para alguien más. Yo creo que esa parte también es muy loable y siempre va a haber alguien que está viendo qué hacemos y qué dejamos de hacer. Les mando un fuerte abrazo y que se la pasen de maravilla en este puente vacacional. Inmortales, pues precisamente estarán escuchando este episodio estrenarse el Viernes Santo. Así es que pásenla bonito. Y como decía my friend, no necesitas ser súper famoso, súper famosa para ser un inmortal. Créeme que hay alguien que te está viendo. Eres importante para alguien. Eres
la inspiración de alguien que posiblemente sea de tu familia, posiblemente no. Entonces procura redimirte, levantarte, no rendirte, aprender y confiar en que hay alguien que siempre está ahí para ti, cuidándote, siempre está amándote. Entonces, de todas esas personas inmortales que de alguna manera te hicieron un bien, o a lo mejor en su momento pareció que no te hicieron bien, pero te dejaron una buena enseñanza, todos ellos enriquecieron tu vida y tú vas a sumarte a esa riqueza para enriquecer la de alguien más. Buenas noches, inmortales. Así es, inmortales, tuvimos un episodio muy interesante. Recuerden que pues un inmortal es quien te inspira, quien te llena el corazón, quien te alegra y te llena de alegría, quien te llena y te llena de alegría, ¿eh? Vámonos pues, vámonos recio. Es que te llena doble. Te embarga la emoción. Me embarga, es que desbordamos alegría. Disfruten sus vacaciones, tomen con responsabilidad, de preferencia no tomen. Ay, no, sí, Y si toman, inviten, no sean culeros. sí. Y sí, hay personitas que están ahí viéndolos, cuidándolos, admirándolos. Hagan lo bueno para sí mismos y para los demás. Y pues vámonos, inmortales. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, OnlyFans, la Biblia. ¿Dónde más estamos? Con Yukoi Kenji, con Dante Gebel, estamos con la mesa del Señor. El camino así es. Estamos en la próxima cena. Sin agallas no hay gloria, recuerden. Muy buen tema. Otro bonito mensaje del maestro Gebel. Tira los muros abajo del maestro Miguel Mateos. Es correcto. ¿Y qué más recomendaciones tenemos para este fin de semana? Estén atentos a los próximos temas que vamos a tener. Manden sus opiniones acerca de qué temas quieren que escuchemos. Sí, el próximo tema lo escogen ustedes. No, lo escogen los que nos escuchan. ¿Así? No sé, a ver si se animan en una de esas. Por favor, que se Es que animen. son tímidos, my friend. No les da miedo poner temas. Pongan temas, no le saquen. No sean puyillis. Entonces, aunque no sepamos, vamos a hablar pendejadas. Entonces, dale. El chiste es vivir Exactamente. Y comer. también. Disfruten de su domingo de resurrección con un buen cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Exactamente. Amén. Sí lo dice el hermano Tades. Vámonos pues.